Hola, bienvenidos a Ciudad de Esperanza, somos los pastores Juan y Nancy. Estamos muy emocionados de que nos acompañe. Ve por tu Biblia, un cafecito y prepárate para juntos estar aprendiendo y reflexionando en la palabra. Quiero invitarte que abras tu Biblia junto conmigo a un pasaje de la Biblia muy interesante, y se encuentra en 1 Samuel capítulo 30 versículo 7. Aleluya. Creo que vi a Dani tocando la batería, no sé, a lo mejor salió tantito Dani, creo que salió aquí afuera. Uno de los mejores bateristas que conozco. Thank you, Peter. Ahí está, perfecto. Thank you. No sé si lo escuchó tocar la batería, pero wow. Y yo voy a hacer mi intento de tocar la batería hoy. Pero si tiene su Biblia, 1 Samuel capítulo 30, versículo 7. What's up, Danny? God bless you. I'm going to try to play the drums as good as you, man. Voy a tratar de tocar la batería aquí, igualito como Danny. One of the best drummers I know. Thank you for coming out, Danny. I appreciate the drumming today. Muy padre la batería. Danny está incorporándose a nuestro segundo servicio, el de inglés, y wow, qué talento tiene Danny. Si tienes tu Biblia ahí, 1 Samuel, capítulo 30, versículo 7. Y el título de este mensaje es bien peculiar, pero básicamente es el rey. Muchas gracias, hermana Marta. Ya necesitamos dos botellitas de agua. El rey que por fin encontró su llamado. Amén. Pero antes de entrar, vamos a leer esta porción y vamos a orar. Y dice 1 Samuel capítulo 30. En esta historia, David está conquistando como loco todas las cosas que puede conquistar con un grupo de hombres. En esta historia, David llega a su casa, y cuando llegan a su casa se dan cuenta que les acaban de asaltar, les robaron todo, incendiaron sus casas y secuestraron a sus mujeres y a sus hijos. En ese momento dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová, diciendo: Jehová, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y les dijo, Jehová les dijo a David: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, David, y de cierto librarás a los cautivos. ¿Por qué no cierra sus ojos un momento y le pide al Señor que Dios nos hable el día de hoy? Amén. Pídele al Señor en sus propias palabras: Dios, ministrame, háblame. Sabes que Dios es un caballero y Él no bendice a nadie a la fuerza, pero cuando tú abres tu mente, tu corazón para recibir de Dios, Él es fiel para depositar en tu vida cada plan, cada propósito, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, me uno a la oración de tu iglesia. Ministranos por medio de tu palabra, por medio del consejo de tu palabra. Háblanos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. En Jesus' name. Amén y amén. Aleluya. ¿Sabe que mi esposa me va a estar ayudando un poquito aquí a predicar? Así que vamos a estar haciéndolo entre los dos y vamos a estar hablando de este tema. Yo fui su maestra de batería, por eso. Ella es mi maestra de batería aquí. Pero ¿sabe que hay una película que, si no la ha visto, es una película muy sana, muy padre, y tiene una frase? La película se llama Ford versus Ferrari, y es una película básicamente acerca de carreras de carros. Si le gustan los carros, a lo mejor le va a gustar. Pero la razón que lo menciono es que hay una frase en la película que cuando la escuché me llamó tanto la atención, porque habla acerca del llamado, especialmente en un mundo donde parece que todo mundo está buscando su llamado. De hecho, esa frase llamado tiene su significancia más grande
en contexto bíblico, porque es Dios el que llama, es Dios que lanza su voz para que nosotros escuchemos y respondamos. Sin embargo, en la cultura en la que vivimos, el concepto de llamado se ha ampliado para hacer referencia a cosas que te dan algún cierto sentido de propósito. ¿Cuál es tu llamado? ¿Por qué existes? Sabe que he escuchado hasta personas ateas, a personas agnósticas, personas que no tienen ninguna relación o conexión con Dios, hablar de su llamado. Y de hecho, cuando ves esta película Ford versus Ferrari, hacen una apelación a este concepto de llamado. Y en esa película hay una frase cuando se está introduciendo al fundador de los carros Ford, el fundador que en su tiempo se consideraba como que era un genio, este hombre de los carros Ford. Y así describen a la persona cuando está a punto de tomar la plataforma. Y hablando de Henry Ford, usan esta frase. Dice: es un hombre verdaderamente afortunado el que sabe lo que quiere hacer en este mundo, porque ese hombre no tendrá que trabajar ni un solo día de su vida. Una frase muy bonita, pero luego la frase continúa, y es la segunda parte la que me llama la atención. Porque luego después dice, pero hay unos pocos soñadores, unos pocos con llamado, hay unos pocos, y no sé si tienen suerte o no. Dice, pero hay algunas personas que encuentran no solamente algo que les gusta, pero algo que tienen que hacer, algo que les obsesiona, algo que si no pueden hacerlo, los volverá completamente locos. Y luego están introduciendo a Henry Ford, el creador de los carros. Henry Ford, según esta frase, era esa persona obsesionada con un llamado, obsesionada con algo que él sentía que tenía que hacer en esta tierra. No sé si en algún momento te has hecho esa pregunta, pero creo que es de la pregunta más común en la historia de la humanidad. Amén. ¿Por qué estoy en esta tierra? ¿Cuál es mi llamado? Y lo que quiero enfocar el día de hoy es un rey que por fin encontró su llamado. Un rey que por fin encontró lo que él tenía que hacer. Y es irónico, y la razón que es irónico esto es porque normalmente nosotros asociamos llamado con vocación, o asociamos llamado con trabajo, o llamado con responsabilidad. Sin embargo, aquí tenemos la historia de un rey que tiene vocación, que tiene responsabilidad, que tiene un oficio, que tiene algo que hacer. Sin embargo, un rey que, aunque tiene una promesa de rey, aún así está dudando de su propósito, de su llamado y de lo que Dios lo ha llamado a hacer. ¿Sabe que en ese contexto viene un profeta con este muchacho llamado David? Diga conmigo, David. Y ese profeta llega con David, y cuando llega con él le dan una profecía acerca de todo lo que Dios va a hacer, acerca de su legado, acerca de su autoridad, acerca de todo lo que Dios lo está llamando a hacer. Y a pesar de que sus hermanos tenían más talento y más años y más sabiduría y más de todo, el profeta dice: no son ellos, tráiganme el muchacho. Viene el muchacho, se le profetiza, se le unge a David con todas sus promesas. David va, conquista a Goliat, tiene una convicción, tiene una fe. Sin embargo, David llega a este punto en la historia, y no es la única vez que David llega a ese punto en su historia. Cuando llega David y ve que le robaron todo, no nada más a él sino a sus hombres, que quemaron todo, no nada más la casa de él sino la de todos sus hombres, y que secuestraron a sus familias y que les robaron todo lo que tenían. Y en ese momento los hombres están pensando apedrear a David, y con una piedra en su mano, David le dice al sacerdote: ¿me puedes acercar el efod? El efod era algo que normalmente los sacerdotes tenían, y se consideraba como que un elemento que los ayudaba a orar. Y este elemento, David dice: tráemelo porque necesito consultar a Dios en este momento. Y empieza a decirle: Dios,
no sé si deba continuar. ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? Amén. Es muy interesante porque a veces pensamos en llamado como si fuera algo que se te entrega en las manos y lo entiendes perfectamente. Algo que Dios te da cuando naces, lees el instructivo, solamente vas paso por paso y todo te va a salir súper bien. Pero en realidad cuando nosotros vemos en la Biblia cómo funciona el llamado viene una voz que te está llamando desde afuera a perseguir algo que todavía no comprendes en su totalidad. A Abraham le dijo: vas a dejar tu tierra, tu parentela y te vas a caminar hacia una tierra que yo te voy a mostrar, pero que no te estoy diciendo ahorita cuál es, ni te estoy diciendo cómo se va a ver, ni lo que vas a recibir, ni lo que vas a vivir en el proceso. Pero cuando nosotros como seres humanos no recibimos las instrucciones como si fuera un mueble de IKEA o una orden de Amazon, nos desesperamos y decimos: ¿qué está haciendo Dios con mi vida? Para esto me llamó, para esto me alcanzó, para esto yo le creí que Él iba a ser mi Señor y Él me iba a guiar, y ahora ni siquiera sé hacia dónde voy caminando o qué es lo que Él está haciendo. Y ayer, a lo mejor para ilustrar un poquito de eso, ayer nos pasó algo bien chistoso. Y andábamos haciendo nada, disfrutando el sábado, y vimos que había una venta de garage. Y nos emocionamos y dijimos: vamos, a lo mejor hay cosas padres, ¿verdad? Ahí vamos todos a la venta de garage. Y luego ya cuando llegué, ya sabe, uno sí tiene buen ojo, y dije: no hay nada, yo no me bajo, no hay nada, si hay algo me hablan. Y yo me quedé en el carro y se bajaron todos bien emocionados a ver la venta de garage. Y luego regresan a los 2 minutos todos bien tristes. Y yo ya sabía que no había nada. Síganme, por favor, síganme los buenos. Pero cuando se suben, dice Juan, es que cuando nos bajamos, Cheque ni siquiera había llegado donde estaban los juguetes, y la señora lo paró en seco y lo regañó antes de que él hiciera la travesura. Y sí, iba a ser una travesura, sí. Ahora, si usted sabe Era quién obvio. es Cheque, nuestro niño más chiquito, y tiene 7 años, está en su etapa más aventurera, tiene chimuelo de sus 2 dientes de enfrente. Y se ve más travieso. Se ve Sí. más travieso que nunca. Él ahorita es el rey de los traviesos con esa chimuela grande enfrente de su boca. Así que la señora lo regañó y le dijo: no lo toques, vale $10 así como está. Si lo tocas te lo llevas, y si no te lo vas a llevar ni siquiera lo toques. Y entonces Juan agarró a su niño y se subió al carro. Y después, ya platicando, nos reímos de Cheque, obviamente, ¿verdad? Y Cheque, te cacharon que ibas a hacer travesuras. Luego te vio la señora, la cara de travieso. Pero luego, ya más en serio, sí dijimos: esta señora de a tiro es muy mala vendedora, porque si es de $10 la caja de juguetes, no hay algo valioso que se pueda romper, pero lo trata como si fuera algo tan sagrado que nadie lo puede tocar, y asusta de tal forma que la gente se da la vuelta y se va. En la tarde a Juan le encanta la tecnología, y siempre cuando tiene tiempo va a 2 tiendas, Home Depot y Best Buy. Son sus 2 tiendas a las que va. Y fuimos a Best Buy y Juan estaba viendo todo bien emocionado, comparando cosas, y llega un vendedor en una tienda donde hay cosas bien caras, en donde si se rompe algo va a ser muy costoso para la tienda o para el cliente. Una tienda donde todo está a un precio bien alto. Y llega el vendedor y le dice a Juan: ¿te gusta? Y Juan le dice: sí, estoy comparando los tamaños y las características. Y le dice el vendedor: juega con ella todo lo que quieras, y si tienes preguntas me hablas. Ajá. Y me sorprendió el vendedor comparado con la dueña de la venta de garage, que por un lado trató a esa caja de juguetes barata como si fuera algo tan sagrado, tan importante, que nadie podía tocar. Y luego alguien que sabe el valor de las cosas, pero le dice a la persona: juega todo lo que tú quieras. ¿Sabes que cuando Dios nos da un llamado, nosotros a veces lo vemos tan elevado, tan sagrado, que decimos: ni siquiera lo voy a tocar, no se vaya a romper, no se vayan, si se rompe, ¿quién lo va a pagar? No tengo lo suficiente, ni siquiera lo voy a intentar, ni siquiera lo voy a vivir, no sé ni siquiera de qué se trata, no he visto las instrucciones, no sé qué trae adentro de esa caja. Y nos comportamos como esta señora mala onda, ¿no? Si me estás escuchando te perdono, ¿no? Esa señora que no dejó tocar la caja de juguetes, cuando en realidad es Dios que nos está diciendo: te estoy dando un don,
te estoy dando un llamado, te estoy dando una vocación. Juega, diviértete, haz lo que quieras con esta vocación que yo te he entregado. Disfruta todo lo que yo te he dado. Y si tienes preguntas, platica con el manager. Platica conmigo. Yo me hago cargo. Si algo en el camino sucede, yo me hago cargo. Si algo en el camino te causa dudas o preguntas, tú tienes comunicación directa conmigo. Pero no te asustes del llamado, la vocación, los dones, las habilidades, la capacidad que yo te he regalado. De tal forma que no quieres ni tocarlo, ni caminar en la vida cristiana. Porque yo no nací para ser cristiano. Yo no merezco ser cristiano. Es que a mí me predicaron muchas veces y hasta ahora que tengo problemas me voy a acercar a Dios. ¿Qué clase de persona soy? Esa es la voz del enemigo que te está diciendo: no toques esto, porque si lo tocas y lo rompes, tú vas a ser el culpable. La voz de Dios te está diciendo: atrévete, camina, anímate, disfruta, vive en este llamado y en esta vocación que yo te estoy dando. Y si tienes preguntas, háblame. Háblame. Si es carísimo, costó la vida del Hijo de Dios tu vida, obviamente es carísimo. Pero tienes una entrada directa al Padre. Y si pecáramos, dice el apóstol Juan, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Amén, iglesia. Y eso es justo lo que está pasando en esta historia. Hay un David que tiene el llamado, hay un David que tiene una profecía sobre su vida, hay un David que tiene la dirección de Dios, pero ese David llega a un punto difícil en su vida y lo primero que hace es dudar de su llamado, es dudar de lo que Dios lo está llamando a hacer. Y llega David en un punto muy difícil. No queremos limitar lo difícil que es esta situación, donde está perdiendo todo, le roban todo, queman su casa, sus familias secuestradas. Y él hace una pregunta genuina que cualquier ser humano haría en ese momento de dificultad: Dios, ¿acaso esto es para mí? ¿Acaso debo continuar? ¿Acaso en realidad me estás llamando a ser rey? ¿Acaso en realidad me estás llamando a dirigir esta nación? Y David en ese momento cuestiona el llamado que Dios le ha estado haciendo por años. David en ese momento empieza a cuestionar, quizás porque no ve que las cosas están marchando tan rápido como él quisiera verlas marchar. A lo mejor él está cuestionando porque simplemente la tensión ya es tan grande, el problema es tan grande, que a lo mejor nada más está diciendo: a lo mejor me equivoqué y la profecía no significaba eso, a lo mejor me equivoqué y esto que siento, a lo que Dios me está llamando, no es verdad, a lo mejor me equivoqué y estoy peleando por nada. David en ese momento quería escuchar que Dios tocara un ritmo más rápido. Amén. Y voy a tratar de tocar la batería aquí. A ver, cuando yo soy hijo de pastor, así que de chico no tuve opción si tocar la batería, nada más me pusieron. Pero luego la iglesia empezó a expandirse mucho y empezaron a llegar bateristas buenísimos de todo tipo. Y llegó uno que a mí se me hacía que no tocaba tan bien la batería porque nunca lo veía tocar casi, siempre estaba clases de niños, adolescentes o jóvenes. Pero ese baterista básicamente era maestro de todos los demás bateristas que había en la iglesia, incluyéndome a mí un tiempo. Y ese baterista, casi siempre que me tocaba tener clases con él, lo escuchaba tocar un ritmo bien sencillo, ¿no? Y lo primero que él me dijo es: apréndete los 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Ya ni siquiera sé tocar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y recuerdo que como por las primeras 2 semanas él quería saber si ya sabía el 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Y sabe lo que yo quería hacer? Eso es lo que yo quería. Yo quería tocar lo más ruidoso y lo más rápido. Y él llegaba a la clase y es
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y a veces salía y a veces se iban todos y estaba esperando a mis papás y me subía la batería y nada más por gusto le empezaba a pegar a todo. Y a veces no tenía ni ritmo lo que estaba tocando, pero me encantaba el ruido de la batería. Y sabe que de ese baterista que nos daba clases a varios en la iglesia, hay un muchacho de la iglesia que tocó en la prepa y llegaron a estatales y era el baterista primordial. Hay otro muchacho que también salió de ese grupo que se alejó un tiempo de Dios y hasta estuvo en varios conciertos tocando con un grupo que se llama Maná, que era bien conocido y cantó con otros grupos muy seculares, muy famosos, y gracias a Dios ahora regresó a los pies de Cristo. Y también en ese grupo de bateristas había otro muchacho que llegó a tocar con orquestas de la ciudad y que también sigue tocando en la iglesia, y todos esos bateristas tenían ritmos loquísimos. Hasta el día de hoy me encanta seguirlos. Uno de ellos tiene una página de batería y toca de una forma excepcional. Pero el baterista maestro yo nunca lo escuché tocar hasta ya más grande, pero siempre que lo escuchaba tocar era 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y a veces me preguntaba por qué el maestro no es el otro chavito que toca loquísimo. Él sí sabe tocar. Y sabe que hay veces que cuando hablamos de llamado, hay veces que cuando hablamos de propósito, que a veces que lo que nosotros queremos escuchar de Dios es esto. Y a veces que lo único que Dios nos regala es esto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dios, pero ¿por qué no haces un milagro más grande? Yo quiero escuchar el trueno y todo lo loco de tus planes y de tu propósito. ¿Por qué no me enseñas ese plan ruidoso? Y Dios dice, no. Tengo que hacer. Ay, gracias, muchas gracias. Ya lo ven. Tengo que hacer que el ritmo sea más lento. ¿Alguna vez has sentido como que los propósitos de Dios en tu vida son lentos? Déjame te digo algo, no es porque Dios sea lento, sino porque yo soy lento. ¿Sabe que un mal maestro te enseña lo padre que él toca, pero nunca te enseña nada? Pero un buen maestro se reduce al nivel de un principiante para subirte al nivel de un experto. Aleluya. Dios a veces hace las cosas lentas, no porque sea un Dios lento que no sepa tocar la batería bien, sino porque es un maestro que está queriendo enseñarte cómo vivir la vida, cómo llevar a cabo tu llamado, cómo desarrollar en ti cada plan y cada propósito que Él tiene. Así que si lo único que estás escuchando en tu vida ahorita es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pon atención, porque el proceso es parte del llamado. El proceso es parte de los regalos que Dios tiene ya diseñado para tu vida. A veces pensamos que el proceso es el castigo por el cual a través yo compro mi llamado. Si tan solo aguanto este castigo, ahora sí, mi recompensa va a ser el llamado y lo bueno y lo padre. Pero sabes que el proceso no es un castigo, no es el costo. Y hay veces que cuando lo vemos así, tendemos a ser muy mala onda con los que vienen detrás, porque decimos, pues yo ya pagué mi precio. Ahora te toca a ti pagar el precio. Y sabes que ni siquiera se trata de un precio. El proceso es parte del don. El proceso es parte del llamado. El llamado no es un talento meramente. El llamado es el proceso con el talento, con la misión, todos juntos para honrar a un Dios vivo, el cual te ha llamado. Amén. El llamado es la voz que te está Amen. jalando.
El llamado es la voz. Es lo que esa voz está descubriendo. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La lámpara que está a tus pies no te va a alumbrar todo el camino, pero te va a alumbrar el paso siguiente. Amen. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No sé qué hay más allá, pero sé que aquí no hay un barranco, que estoy caminando segura. Su palabra me está dando la seguridad de caminar paso por paso. Un día va a ser de día. En algún momento la oscuridad se va a ir, la luz va a permanecer y voy a correr y voy a poder avanzar y voy a poder ver más allá de lo que veía anteriormente. Pero mientras le soy fiel a lo que Dios me está diciendo, Dios me está diciendo: da el siguiente paso, yo voy a dar el siguiente paso, segura de que el Señor está caminando conmigo, que no está parte del proceso. El Señor no me va a dejar caer, que su palabra me está alumbrando constantemente para que no desfallezca, para que no desmaye, para que ningún animal me coma, para que no caiga en ningún pozo, porque la seguridad de su palabra siempre va a estar de mi lado. Ya hay veces que nada más tengo que ser fiel al paso que sigue. Tengo que ser fiel al paso que sigue. A los hijos tienes que ser fiel en honrar a tus padres. A las esposas tenemos que ser fiel en honrar a nuestros esposos. A los esposos tienen que ser fiel en amar a sus esposas. ¿Qué es lo que la Biblia te está diciendo? A los padres tenemos que ser fiel en ser compasivos y no airar a nuestros hijos, ganar por poder esa posición frente a los nuestros. A veces nada más nos toca de ser fieles en ese paso que sigue. El Señor vaya alumbrando el camino, porque la luz del o la senda del justo es como la luz de la aurora, va en aumento hasta que el día es perfecto. Mira cómo lo pone Efesios capítulo 4, hablando del llamado. Efesios capítulo 4 dice, el capítulo 4 versículo 1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados. Es una misma esperanza, iglesia, de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ese es el punto que estamos tratando de hacer, que en el mundo muchas veces nos convencen de buscar tu llamado. Busca tu llamado, encuentra tu propósito, busca aquello que te va a por fin dar esa satisfacción. Pero sabes que cuando ves la narrativa bíblica, Dios no te está llamando a buscar nada. Dios te dice: ya lo encontraste, primero es mi presencia, primero soy yo. Séme fiel a mí, ama a tu prójimo como a ti mismo, séme fiel a mi palabra. Ya encontraste tu mayor propósito, ya encontraste tu mayor llamado. ¿Sabes qué? David parece como que está en busca de algo, buscando llevar a cabo, entender o confirmar o tener una convicción de un llamado que ya estaba ahí. El llamado ya estaba ahí. ¿Sabes qué? Cuando tú y yo estamos en busca de algo abstracto, nunca lo vamos a encontrar. Pero cuando buscas la presencia de Dios y le eres fiel a Dios, el llamado te persigue a ti. El llamado te va a perseguir a ti cuando tú persigues a Dios. El llamado te va a perseguir a ti cuando tú honras a Dios. Y le costó a David entender esto. Pero cuando David entiende esto, David entiende que esa presencia que él estaba buscando era más grande que todos los llamados que Dios le podía haber dado. Y llega un punto donde David le falla a Dios.
teniendo un llamado de rey, teniendo una corona sobre su cabeza, encontrando aquello que muchos buscan, ese propósito, ese don, ese llamado, David por fin lo obtuvo. Y David no lo buscó. Alguien le trajo la corona y le dijo: David, esta corona te pertenece a ti. Pero sabes que cuando David tuvo la corona, comete uno de los pecados más grandes de toda su vida. Y después de ese pecado, David describe ese tiempo como un tiempo donde ni siquiera podía abrir sus labios para cantar, donde se quedaba mudo en sus expresiones de alabanza y de adoración. Y en ese momento de arrepentimiento, David le dice a Dios, en ese momento de arrepentimiento le dice: Dios, no quites de delante de mí tu Santo Espíritu. No quites de delante de mí tu Santo Espíritu. Sabes que en ese momento David, habiendo pecado y estando en medio de un juicio que él mismo atrajo a su vida por todas las malas decisiones, David en ese momento se pudo preocupar por el concepto de llamado más que de aquel quien lo estaba llamando. Y David pudo haber dicho: Dios, yo sé que te fallé, pero por favor no quites de delante de mí la corona. No me quites la corona, por lo que más quieras, no me quites la corona, Dios. Oh Dios mío, gracias por la misericordia, perdona mis pecados, pero por favor no me quites este carro nuevo que acabo de obtener. No me quites estas cosas que he estado acumulando y que me han costado. Esta cama king size. Porque era un rey, ¿verdad? Era un king. No me quites las cosas que he trabajado tan duro para obtener. Pero ¿sabes cuál era la preocupación de David? El David que por fin encontró su llamado, el David que por fin escuchó la voz del que llama. Ese David dice: Dios, puedes quitarme la corona, puedes quitarme el dinero, puedes quitarme la fama, puedes quitarme todo, pero no quites de delante de mí tu Santo Espíritu, porque esa es la voz que me llama, esa es la voz que me va a dar un llamado nuevo, esa es la voz que he estado siguiendo todo este tiempo. ¿Sabes que el llamado, esa presencia de Dios, cuando la persigues es una bendición, pero cuando la ignoras es como un juicio? Aleluya. Ahí sí no escuché ni un amén. Cuando la ignoras es como un juicio. Sabes que en una ocasión que tienen la presencia de Dios, llevan el arca del pacto, y la presencia de Dios era tan fuerte en el arca del pacto, que hay una ocasión en la Biblia donde una persona que trabajaba con los levitas, una persona que trabajaba en el templo, una persona que trabajaba en las cosas de Dios, llamado Usa, queriendo evitar que el arca se caiga al suelo, toca el arca y cae muerto. Y en ese momento hay un miedo por la presencia de Dios. Hay un miedo por la presencia de Dios, al punto que David le dice a los hombres: tomen esa arca del pacto y guárdenla en el rancho más cercano que encuentren. Y la van y la llevan a la casa de un hombre llamado Obed-edom, y ahí la esconden la presencia de Dios. Ahí van y esconden el llamado primordial que tenía David como rey, y lo esconde. Y ese llamado al que todos le están teniendo miedo empieza a bendecir tanto esa casa y ese ranchito. Empieza a bendecir tanto esa casa que nadie entiende cómo es posible que desde que llegó la presencia a ese ranchito, todos quieren ser como el ranchito. Desde que llegó la presencia de Dios a ese hogar, todos anhelan algo de ese hogar. ¿Por qué? Porque el llamado, cuando lo persigues, lo honras, lo respetas, es la bendición más grande.
Pero cuando lo ignoras, se siente como un juicio. Cuando lo ignoras, se siente como algo pesado. Con razón decía Pablo, ay de mí si no predico el evangelio. Amén. Pablo, y lo decimos con tristeza y con temor, porque no hay nada más triste que decirle no al Señor en algún momento de tu vida. Pero Pablo lo decía de esta manera, decía yo predico el evangelio ni siquiera porque es algo que nace de mí, sino porque me fue puesta una necesidad. Alguien me llamó, lo vimos la semana pasada, iba camino a Damasco y escuché una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le preguntó a la voz, ¿quién eres tú? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Cuando Pablo recibe este llamado, recibe un llamado no solamente a seguir a Jesús, sino a obedecer lo que Jesús le estaba diciendo que hiciera. Y Jesús lo manda a los gentiles de tal forma que este hombre dice, el evangelio me fue puesto como una necesidad y ay de mí si no cumplo con el llamado de Dios. Ay, Ese es el reto para nosotros, iglesia. Ay de mí. Ese es el reto para nosotros. O nosotros decimos, Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí, haz lo que tú quieras con mi vida, que tu presencia habite tan fuerte en mi hogar, que mi hogar sea bendecido, no por lo que soy, no por lo que hago, no por lo que me esfuerzo, no por lo inteligente o no inteligente que soy, sino porque tu presencia habita entre nosotros. Que mis hijos cuando vayan y en el camino puedan estar meditando en tu palabra y esa palabra les traiga bendición y vida eterna. Que mi esposo pueda ser bendecido donde quiera que está, porque tu palabra es como un río que fluye y él es como un árbol que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera, porque tu presencia habita entre nosotros. Y ese es nuestro llamado para nosotros como iglesia hoy. Y les pedimos que se pongan de pie para buscar al Señor en esta hora. Pero donde le digas al Espíritu Santo ahí con tu familia y le digas, Señor, invitamos a tu presencia. Anhelamos lo que tú tienes para nosotros, pero anhelamos mucho más lo que tú eres en nuestras vidas. Todo lo que tú has prometido hacer, tú lo vas a hacer. Todo lo que has prometido darnos, tú no lo vas a dar. Pero en este momento queremos tu presencia en nosotros. Y nada más recuerda esos 3 puntos. El primer punto es, deja de tratar de buscar un llamado abstracto. Busca su presencia y el llamado te va a perseguir a ti. Amén. Segundo, ten paciencia con el proceso con el cual Dios te está llevando. Porque si el proceso parece lento, es porque el maestro se está tomando su tiempo contigo. Amén. Si el proceso parece lento, es porque el maestro se está tomando su tiempo de educarte. Y eso es un regalo. Amén. Y el último, recuerda que el llamado es sagrado. Así es. Y que cuando lo sigues te va a bendecir. Qué bueno que te pudiste conectar el día de hoy. Te invitamos a que te vengas y te unas a nuestra comunidad de fe. También nos puedes encontrar en redes sociales como Ciudad Esperanza o en nuestra página de internet ciudadesperanza.org. Muchas gracias por acompañarnos esta semana y esperamos verte muy, muy pronto en Ciudad Esperanza.